Damos entonces otra vuelta de página en este Luz en las Historias para introducirnos ahora en un tema que a mí me interesa muchísimo porque habla de un acto de amor. Y hoy justamente es el Día Mundial de la Adopción. De acuerdo a cifras estimadas por el Fondo de Emergencia de Naciones Unidas, UNICEF, más de 150 millones de niños a nivel mundial necesitan y buscan un hogar. Con estas fechas y estas jornadas se pretende crear conciencia, sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de la adopción. Y aquí, en la Argentina, el Día Nacional de la Adopción es el 15 de septiembre, justamente en referencia a la primera ley de adopción de nuestro país, sancionada ya por el año 1948. Pero bueno, un poco en excusa de este Día Mundial de la Adopción, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, junto con la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, van a realizar una jornada sobre el sistema de protección a la adopción. Y están aquí con nosotros la licenciada en Trabajo Social, Nerina Murúa, que es docente de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y la doctora Judith Galetti, docente de Derecho en Familia, de aquí de nuestra querida facultad, directora de la zona norte de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, a quienes les damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí para conversar sobre este tema, que es un tema de amor. Bienvenidas. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, porque la verdad que es muy necesario hablar del tema de la adopción. Parece ser un tema del que todos conocemos, sin embargo, bueno, es un tema que está rodeado también de muchas creencias, de percepciones diferentes respecto a qué pasa con estos niños que están alojados, que están separados de sus familias y alojados en centros residenciales de la provincia de Santa Fe, y a quienes tenemos la obligación, ¿no?, de buscar una familia alternativa cuando no están en condiciones de volver con su familia de origen, porque hay que decir esto de que se trabaja en pos de que el niño pueda volver con su familia de origen, o sea, la familia de origen es lo primero, ¿no? Es lo que como Estado tenemos la obligación de resguardar y que el niño pueda vivir con su familia de origen. Ahora, cuando esto no es posible, cuando se fracasa en todas las estrategias que se ponen adelante para que esto pueda ser así, bueno, el camino es hacia la adopción, ¿no? Claro. Por eso es desde el sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes hacia la figura de la adopción, que es una familia alternativa. ¿Y qué es familia? Claro. Al igual que la familia de origen, es una familia, no es una familia de segunda categoría, no es lo que viene, digamos, que la familia de origen es lo que corresponde, digamos, y la adopción no. O sea, la familia por adopción es una familia. Y tiene también los mismos derechos y las mismas obligaciones de cuidado del niño. Qué importante que hablar de estos términos, ¿no?, de una familia alternativa, de empezar a hablar de estos temas, que no sé si son tabú o por ahí no se habla, o hay un temor, o hasta como una pequeña vergüenza, diría yo, en hablar de esto. Y bueno, y para esto, estas jornadas, ¿cómo la han ideado? ¿Cuáles son los ejes sobre los que van a trabajar? La propuesta de las jornadas tiene que ver un poco con recuperar experiencias, en un primer lugar, recuperar una experiencia de adopción, justamente para que se reconozcan las características del proceso, que uno pueda también estar escuchando por la voz propia de quienes han atravesado procesos, cómo son estas instancias, justamente porque lo que decía Judith es muy importante, y que como Estado tenemos que estar acompañando estos procesos de formación de estas nuevas familias, porque están los derechos de los niños, niñas y adolescentes en juego en esas instancias. Entonces, recuperar esto de primera mano siempre es como una estrategia muy interesante, porque ahí se despliega todo lo que se arma para que justamente la filiación ocurra. También nos proponemos trabajar en relación a el proceso, digamos, jurídico y administrativo para que esta adopción se dé, y también pensar este tiempo que para nosotros es tan importante, que tiene que ver con la vinculación, que de alguna manera es donde nosotros podemos empezar a construir esa trama familiar, donde podemos empezar a darle forma a esa filiación que parece que con esto que decíamos de la familia de origen se daría de manera natural, no se da así, digamos, ya sabemos que no, pero parecería que sí.
Y en cambio con las familias adoptivas se trata de acoplar historias, digamos, claro, de acoplar historias de vulneración, de acompañar, digamos, de restituir de alguna manera, ayudar a restituir o a reparar eso que aparece ahí como fracturado en las experiencias de vida, en las trayectorias, no en los niños, niñas y adolescentes. No es sobre ellos, es sobre sus trayectorias, digamos. Narina, yo leí el programa y me parece muy interesante que ustedes puedan compartir la experiencia de familias que han transitado este proceso de adopción. Y eso me parece que es sumamente que de igual a igual ellas puedan transmitir cuál ha sido su experiencia, con tensiones, con alegrías, con tristezas, con expectativas, poder transmitírselo. Y me parece que es muy valiente de parte de aquellas familias que lo cuenten y lo digan. Sí, hay algo que decía Judith Anet también que a mí me parece siempre muy importante, que es esto de alguna manera desromantizar el proceso y dejar de pensar que es lineal, armónico y demás, sino que como todo proceso de encuentro entre sujetos conlleva muchísimas dificultades y hay que estar acompañando, digamos, como Estado, como instituciones del Estado, acompañando de alguna manera que esto pueda ir limándose, que pueda ir acompasándose, vamos a decir, claro. esa producción de familia. La experiencia que vamos a traer el 12 para las jornadas es una experiencia de adopción que tiene todos los condimentos del proceso, digamos. Uh-huh. Tiene adopción, un proceso fallido, entre comillas, un nuevo encuentro, digamos, con otros niños, adopción de un niño adolescente. Entonces, de alguna manera recupera todas esas dimensiones que aparecen siempre solapadas. Claro. Entonces son poco conocidas. Lo que se conoce es el fallo de la adopción, la sentencia, el momento que celebramos y seguiremos celebrando, pero que detrás hay un montón de organismos, equipos que están trabajando para que eso también claro. Ocurra, y nos parece que es muy pertinente que se sepa, uh-huh. digamos. Judith, Darina recién nos decía que no es lineal, que uh-huh. hay tensiones, idas y vueltas. Cuando uno quiere comenzar el proceso de adopción, ¿cuál uh-huh. es el primer paso? ¿Por uh-huh. dónde se empieza? Sí, para las familias que quieren, que tienen el deseo de adoptar un niño o niña adolescente, comienza por el registro de pretensos adoptantes, ¿no? El registro único de pretensos adoptantes de la provincia de Santa Fe, que es quien lleva el registro, ¿no? Y quien evalúa la capacidad de estas familias para poder ahijar y para poder cuidar y contener a un niño y adolescente, y quien selecciona a la familia, y que cuando el proceso el proceso judicial llega a la instancia en donde el niño ya está declarado en situación de adoptabilidad, desde los tribunales con competencia en materia de familia se convoca al registro, que es un órgano que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, un órgano del Ejecutivo, uh-huh. para que acerque estos legajos, y se comienza el trabajo de selección de la familia y de vinculación con el niño adolescente. Hay dos trámites que van en paralelo. Sí, acá comenzamos con el adulto, la familia que quiere adoptar, que se inscribe en el registro. Para el niño, que es el sujeto de protección, ¿no? Y en quien estamos pensando y en quien va dirigida la adopción, ¿no? Porque muchas veces la adopción se piensa mucho desde el lado del adulto, uh-huh. desde la familia que quiere tener un hijo, ¿no? Uh-huh. En realidad la adopción siempre estuvo pensada históricamente desde la necesidad de protección del niño, de que el niño necesita tener una familia que lo cuide. La ley lo exige. La ley lo prevé de esa manera y lo diseña en pos del interés del niño. Sin embargo, fíjate que socialmente o culturalmente muchas veces la adopción se la piensa más desde el lado del adulto que desde el niño, sí. A pesar que desde la primera ley de adopción que vos nombrabas recién, se pensó en el niño. Uh-huh. Para el niño comienza con la adopción de una medida excepcional, que es la separación del niño de su familia de origen, que está en manos de un órgano administrativo también, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Estos organismos van a estar presentes en la jornada, tanto la Secretaría de Niñez claro. como el RUAGA, el registro. También va a estar presente el Colegio de Abogados, que van a poder dar cuenta también del proceso legal, y también el Colegio de Psicólogos y la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Santa Fe, que también van a poder, bueno, y también Trabajo Social en nombre de Nerino, o sea, la Defensoría de Niños y Adolescentes, o sea, se va a dar cuenta de esta complejidad de este proceso,
proceso y de este proceso que es abordado desde las distintas disciplinas. Claro, ¿no? Complejidad en cuanto también a lo interdisciplinario claro, del abordaje, claro, sí, de todas las disciplinas. Todo en este proceso de adaptación, todo el Estado con toda su estructura y los profesionales acompañando al niño, a la niña, al adolescente y al adulto. Y al adulto también. Sí, es interesante esto que vos traes de la interdisciplina, porque es cierto que lo que se despliega en un proceso de vinculación tiene numerosas características y aristas, digamos. Entonces muchas veces tiene que ver con acompañar alguna cuestión más de lo subjetivo, tanto de los niños como de los adultos, y también tiene a veces que ver con acompañar instancias que desde lo jurídico, digamos, abordajes en esa línea. Entonces el Estado está pensado en función de los equipos que trabajan los procesos de adopción, tienen que ese componente, digamos, interdisciplinar, y además durante muchos años hemos hemos diseñado numerosos protocolos para poder ordenar un poco algo de lo que aparece y empezar a pensar las características singulares. Si bien es artesanal y es encuentro por encuentro, situación por situación, el caso por caso, claro. También hay un componente ahí de empezar a pensar, bueno, ¿qué necesita particularmente esta situación, estos niños, estas niñas, estos adultos para ¿Es como armar un rompecabezas? Más tiene complejo, obviamente, patas, pero claro, tiene muchas, es una pieza patas, con muchas aristas. Claro, sí, es como armar un rompecabezas, que todas las piezas parecen iguales. Claro, y no lo son, porque estamos hablando de personas. Exacto. Y derechos. Exacto. ¿Por qué interviene la justicia? Porque la adopción es una institución legal. O sea, se puede ser padre, madre, por naturaleza, ¿no? Que es la maternidad, paternidad que todos conocemos, ¿no? Por el empleo de técnicas de reproducción humana asistida, a partir de lo que permite el avance científico-tecnológico, y también por adopción. O sea, son las tres fuentes de la filiación. Para ser padre, madre, digamos, y para que tener legalmente un hijo, más allá de naturalmente, se necesita esta inscripción o esta regulación legal de esta situación. O sea, la adopción me permite ser padre, ser madre, y que ese hijo sea igual que un hijo biológico, con todos los derechos que tiene un hijo biológico, exactamente en las mismas condiciones. Claro. Por lo tanto, es una institución legal y requiere para eso un proceso judicial. A partir de la declaración, transparencia y seguridad. Sí, y que es a partir de la declaración de la situación de adoptabilidad. O sea, primero interviene un órgano administrativo, que es la Secretaría de Niñez, pero quien declara la situación de adoptabilidad y dice, este niño está en condiciones de ser adoptado y no puede volver con su familia de origen, es el Poder Judicial, a través de los jueces con competencia en materia de familia. Claro. Y son los que van a dictar después la guarda con fines preadoptivos y después la sentencia de adopción. Y a partir de allí, ese niño es hijo, hija de los adoptantes. ¿Y por qué uno a veces escucha que hay llamamientos o convocatorias nacionales? Hablamos del RUAGA, que es provincial, pero ¿cómo llegamos a esas convocatorias nacionales? Esta instancia es, el proceso tiene como gradualmente ir pensando estrategias para acompañar esas situaciones de niñez. Cuando la provincia de Santa Fe, que se va haciendo como búsquedas más ampliadas, no logra responder a la situación, digamos, no logra encontrar adultos, adultas que puedan acompañar esas situaciones de niñez, lo que se hace es convocar a nivel nacional a la Dirección Nacional de Registros para que emita, digamos, estas convocatorias públicas, que es de alguna manera un pedido de colaboración al resto de las provincias del país para ver si ellos cuentan con aspirantes inscriptos o no inscriptos que de repente puedan sentirse convocados a acompañar estas situaciones de niñez, porque ocurre esto que vos decías antes, muchas veces por desconocimiento sobre quiénes son estos niños que están esperando, claro. no se anotan y demás, y después cuando se encuentran con una historia de vida muy singular que detalla algunas cuestiones muy particulares, pueden ponerse a pensar bueno, hay algo de esto que nosotros podríamos acompañar. No necesariamente son familias que no tienen hijos biológicos, a veces hay familias con hijos biológicos que avanzan en procesos de adopción por convocatorias públicas, también por inscripción al RUAGA, porque lo que aparece ahí es este interés en función de acompañar al otro, ¿no? Uh-huh. Que es algo Judith recién hablaba de las fuentes de filiación, y yo pensaba, nosotros siempre lo decimos,
la filiación es siempre una adopción, digamos, más allá de que sea biológica, es siempre una adopción, ¿no? Porque hay una elección ahí de ejercer cierto rol de acompañamiento, de cuidado de otro. Hay algo que se pone en juego subjetivamente cuando uno decide prohijar, que tiene que ver con... Me encanta esa palabra. Me encanta. Que tiene que ver con... Prohijar, sí. Que tiene que ver con esa cuestión, digamos, con ese deseo de acompañar, con esa propuesta de acompañamiento, que me parece que las situaciones de adopción que nosotros reconocemos que tienen estas características que nos resultan tan fascinantes, de decir, bueno, ¿cómo este sujeto pudo con todo esto y demás? Tienen ese componente, que hay un adulto que quiere acompañar más que un adulto que, esto que decía Judith, quiere ser padre o madre, o quiere tener un hijo, quiere tener... No, quiere acompañar. Quiere acompañar a un otro, un niño, una niña, un adolescente en ese cuidado, en ese crecimiento. Y ahí es cuando nosotros decimos, bueno, ahí se despliega realmente esto de prohijar. Y en nuestra provincia, ¿cuántos chicos están, niños, niñas, adolescentes, en condiciones de adoptabilidad? Se me ocurre que los adolescentes debe ser un proceso tal vez más difícil o más complejo de poder llevar a cabo. ¿Cómo estamos nosotros? Sí, hoy es difícil tirar un número. También, bueno, está buena la pregunta porque también nos permite desmistificar esto que circula de que todos los niños que están en centros residenciales están a la espera de una familia. O sea, no todos los niños que están en los centros residenciales están declarados en situación de adoptabilidad, o sea, que están en condiciones de ser adoptados, digamos. ¿Por qué? Porque se está trabajando este proceso en el marco del sistema de protección integral, en donde se está determinando si ese niño vuelve con su familia de origen o no. Entonces, muchos niños que están en los centros residenciales con una medida excepcional que tiene un carácter provisorio, se está trabajando esto. Por lo tanto, esto no quiere decir que todos los niños estén en condiciones de ser declarados esta adoptabilidad. Hay 2.000 niños hoy en la provincia de Santa Fe con medidas de protección excepcional. Pero bueno, reitero que no todos están declarados en situación de adoptabilidad. A partir de la declaración en sede judicial, eso llega al registro, y el registro a partir de ahí tiene el número respecto de cuántos son los niños a los cuales les está buscando legajo, ¿no? Pero es otro número ese. Sí, también y lo interesante de lo que vos también señalás es el tiempo de institucionalización, digamos. Muchas veces hay tiempos, cuando son declarados en situación de adoptabilidad, el tiempo de institucionalización no es el mismo para los niños más pequeños que para los niños de más de 10 años, por poner un número así arbitrariamente, ¿no? Los tiempos de espera respecto a los legajos inscriptos son diferentes. Hay muchos más inscriptos para niños de menos de 6 años. Ese que cuando uno se inscribe en el RUAGA, uno ya puede manifestar cuál es el rango de edad. Cuando uno se inscribe en el RUAGA, manifiesta el rango de edad. Es, digamos, una parte del formulario que se trabaja como disponibilidad adoptiva y que tiene que ver con la posibilidad de empezar a pensar ese imaginario sobre qué podría acompañar, digamos. No tiene que ver con una elección, porque esto también lo hemos discutido bastante a nivel nacional, incluso si se pregunta o no se pregunta. No tiene que ver con una elección de niños, sino con una posibilidad de pensarse acompañando situaciones. Entonces, ahí nosotros es un trabajo muy fino, muy arduo. Y un trabajo artesanal. Yo las escucho y son dos artesanas ustedes. De empezar a pensar con esos adultos que, digo, más allá de la declaración que ellos hagan en el formulario, después pensar realmente qué. Hay muchas condiciones que se pueden evaluar, por ejemplo, la moratoria vital, que es algo que nosotros siempre decimos, bueno, gente muy adulta que piensan acompañar infancias muy pequeñas, entonces, bueno, ¿cuánto tiempo de acompañamiento sin que se inviertan los roles de cuidado? Qué difícil discernir y hablar eso con la persona que intenta o que quiere adoptar, ¿no es cierto? ¿Con qué cuidado? ¿Con qué empatía? Voy a reivindicar los equipos de la provincia, tanto de niñez como de RUAGA, son equipos de procesos adoptivos, y los de RUAGA son equipos muy formados, que es algo muy interesante pensar eso, porque son equipos con una larga trayectoria profesional, que además han estudiado y avanzado con posgrados y formaciones específicas, justamente para poder dirimir esa cuestión, para tener esa pesquisa.
El tema es que no es un trabajo adivinatorio, digamos, más allá de que tengamos todos los ojos puestos, de que tengamos todas nos abramos todos los paraguas que podamos. No es un trabajo adivinatorio porque después en el 1 a 1 se puede desplegar algo que era imposible predecir, digamos. Seguro, sí. Pero bueno, es muy interesante pensar, digamos, ese tiempo de trabajo porque es de mucha demanda, de mucha demanda de calidad de intervención. Además, no es simplemente constatar situación económica, si alquila o no alquila, que era lo que circulaba, digamos, como fantasma en otro tiempo, o cuánto gana o cuánto no gana, sino es poder empezar qué correlato hay entre todo eso que se ofrece como familia, en relación a esto que dice querer acompañar. Es empezar como a armar esa trama. Y en relación al niño, esto de, así como el adulto tiene una disponibilidad adoptiva, también el niño puede no querer ser adoptado. Y eso también es una cuestión a trabajar, ¿no? A partir de los 10 años, la ley establece que el niño tiene que prestar su consentimiento para la adopción. Entonces, también ese es un tema a trabajar. No es que el niño esté declarado en situación de adoptabilidad me implica que va a ser adoptado. Es decir, porque con 10 años él puede manifestar. Hay obligación de tomar el consentimiento del niño, es una obligación legal, de que el niño debe ser escuchado siempre, en cualquier edad, pero a partir de los 10 años tiene el derecho de prestar el consentimiento de si quiere o no quiere ser adoptado. Y nos encontramos muchas veces con situaciones en donde el niño no quiere ser adoptado, ¿no? También es una cuestión a trabajar por parte de los equipos de niñez. Claro. El por qué, ¿no? Pues tal vez está demasiado afianzado en la institución y ya lo siente como... Viene de historias muy, muy crudas. Entonces, esto además, bueno, pensemos también en un niño a partir de los 10 años, ¿no? Puede tener 14, 15, 16 y puede decir, no, ya en esta altura. ¿Y el Estado cómo acompaña en ese caso? Familia. Es lo que en el campo de la adopción se llama la disposición adoptable. Hay una autora que se llama Giberti que ha escrito mucho sobre esto y dice hay una disponibilidad adoptiva pero también hay una disposición adoptable, digamos que es algo que el niño tiene que elegir, el niño o niña tiene que elegir algo de este proceso también. Es una construcción. Claro. Bueno, la verdad que yo me quedaría horas y horas y horas, pero bueno, para eso va a haber una jornada este próximo 12 de noviembre. ¿A qué hora? ¿Cómo se pueden inscribir? Cuéntenos. Bien, el link de inscripción está en la página de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y en la página de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahí se pueden inscribirse, es gratuito, está abierto a todos los profesionales que trabajan en el sistema de protección y a los profesionales de los servicios locales, a todos los equipos y desde ya que al público en general, de todo, digamos, todos quienes, no solo quienes trabajan en adopción o en cuestiones de familia, sino cualquier persona interesada en esta temática. Es gratuito y bueno, se pueden inscribir ahí en las páginas